con la última nota que teníamos prevista para hoy con el legislador departamental, José Luis Lichi Scarlato. Hola Lichi, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás, querida amiga? Lichi, me hace reír porque cuando uno atiende el teléfono del otro lado, siempre Sí. sale una voz contenta. Aunque yo no sé, algún día debes no estar contento también y atendés contento igual, debe pasar, Lichi. No, tenemos, como todo, el día bueno, día regular, día más bueno, pero tratamos de ir encarándolo siempre de la mejor manera, ¿eh? Claro. No hay que aflojarle, no hay que aflojarle. Está muy bien, Lichi. Bueno, el tema que nos convoca a lo largo de todo el programa, la interpretación, en este caso tu interpretación sobre las elecciones generales. Te voy a pedir también a nivel local, porque sos de acá de Hernando, Lichi, así que a nivel local y a nivel general, ¿qué me puedes decir? Mira, Silvia, yo creo que lo que te puedo decir en gran medida es lo que te pude expresar en la entrevista que hicimos el miércoles pasado. Pará, hago una pausa, Lichi. Sí. Es decir, yo te lo dije. Volvemos al yo te lo dije. Pero a ver, hace memoria. Te pregunté en aquel momento, ¿ha pasado algo de las PASO a esta elección general distinto, diferente, para que pueda provocar un gran y profundo cambio en la intención del electorado? Y lo habíamos conversado que no. Por eso yo le pedía a la gente que en definitiva tenía ya un voto decidido por el presidente actual, que corta la boleta dando una mano a Schiaretti con los diputados de Córdoba, que fue un poco la línea de la entrevista que tuvimos el miércoles pasado. O sea, porque nosotros ya sabíamos, o sea, la realidad indicaba que en todo el país había una expresión, una voluntad de generar un cambio de presidente, la profundización de la crisis económica de los últimos 2 años, sin lugar a dudas, jugaron un rol importante, y Alberto Fernández interpretó a través de una gran unidad que fue logrando en todo el país de lograr este triunfo importante, contundente, en primera vuelta. Si nos retrotraemos a las PASOs, antes de que fueran las PASOs habíamos dicho, acuérdate que las PASOs se van a transformar en primera vuelta y la primera vuelta va a ser como un balotaje, y eso ha hecho que se pulverizara la expectativa electoral de las fuerzas como son los otros 4 candidatos a presidente. Vos observas que han quedado pulverizados, lo que es la gente, digamos, Labaña, Del Caño, Esper, Gómez Centurión, o sea, fueron realmente pulverizados, por lo que significó una gran polarización entre el presidente que termina su mandato ahora con el nuevo presidente Fernández. Claro, mira, me voy a ir un poquito más allá, Lichi, para también que me digas qué te parece. Estamos viendo, la directora del Fondo Monetario Internacional felicitó a Alberto. Espero colaborar, porque a principio, cuando le empezamos a conocer, lo veíamos como distinta de Christine Lagarde. Decimos, ¿qué relación puede llegar a tener con nuestro país? Y Cristalina Georgieva saludó al presidente electo tras los comicios, señaló que desde el fondo buscarán ayudar para enfrentar los desafíos económicos de Argentina. O sea, ¿cómo lees esto? A un día después, obviamente. Hay que esperar, pero bueno. Sí, no, lo que pasa que muchas veces en un proceso electoral, cuando hay algunas preferencias, se juega fuerte con algunas cuestiones para generar algún grado de desconfianza sobre un candidato o sobre otro candidato. Acá se han escuchado infinidad de barbaridades que seguramente no van a ser cosa en la práctica, en la realidad. Yo estoy esperanzado que Alberto Fernández va a ser un presidente que va a ir construyendo un amplio consenso en todo el país para enfrentar la realidad argentina que viene. O sea, entonces, en ese aspecto, creo que va a ser así. O sea, uno tiene esa fuerte esperanza y expectativa. Yo creo que, el político realmente que analiza profundamente, y si él
con un fuerte respaldo naturalmente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en esa alianza, ¿no es cierto?, conformada en este proceso electoral, aportó un gran capital, y después se sumaron actores clave en provincia de Buenos Aires, como Sergio Massa, como distintas fuerzas y expresiones que lograron conformar, ¿no es cierto?, el Frente de Todos y lograr este triunfo contundente que se logró en todo el país. Y en definitiva, como te decía, en esta construcción, analizando la realidad cordobesa, yo tengo una fuerte expectativa que Fernández va a saber leer como buen político la realidad de lo sucedido, porque la experiencia te lo indica, que al pueblo cordobés hay que interpretarlo, su lectura y su pensamiento. Lo hizo José Manuel de la Sota en su momento. Durante 16 años nos parecía absolutamente imposible e inviable la posibilidad de que un hombre nacido del seno del justicialismo, como José Manuel de la Sota, lograra ser gobernador de Córdoba, porque era no, y no había forma, y cada vez perdíamos peor, ¿sí? De la Sota en cada elección fue interpretando al pueblo cordobés y tratando de entender cómo acceder a su confianza. Cuando construye Unión por Córdoba, con todas las expresiones políticas que participaron, logra la primera oportunidad. Y a partir de esa primera oportunidad fue construyendo una confianza en el electorado cordobés, que junto a Juan Schiaretti la fueron ratificando, de la Sota y Schiaretti, en un trabajo político conjunto extraordinario, y en una provincia que parecía absolutamente inviable. Nuestra fuerza política va a gobernar 24 años. Un cuarto de siglo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el pueblo cordobés no es tan simple de abordarlo en su confianza, pero una vez que con un trabajo serio y además muy responsable le demostras la calidad de gestión de gobierno, es el pueblo cordobés el que te adopta y va a ser el último en abandonarte, porque en eso es muy noble. Es por eso que yo tengo plena confianza que esa lectura, Alberto Fernández, el nuevo presidente, la va a hacer, la va a leer y va a trabajar para conquistar, a través de una gestión importante, una gestión de gobierno muy importante, conquistar el pueblo cordobés. Va a trabajar en eso, estoy convencido, más que, como algunos presumen, va a haber enfrentamientos, ¿no es cierto? De ninguna manera lo creo. ¿No lo crees? Bueno. No, de ninguna manera. Anoche escuchaba a Lichi, viste que primero habló Axel Kicillof y habló de la provincia arrasada. Después vino Cristina, que también toma esos conceptos, y Alberto Fernández sigue en esa misma línea. Habló diciendo de que se vienen épocas en las que no va a ser fácil salir adelante. Y por otro lado también dijeron, vamos a levantar las persianas de las pymes, vamos a volver a levantar las persianas de las pymes. La gente está pensando que va a entrar y que va a levantar las persianas. ¿Qué tan fácil va a ser eso? ¿O qué tan difícil? No, yo creo que no, por eso mismo ellos todos hablaron de una realidad incontrastable de lo que se recibe. Seguramente los que se van tratarán de dar una especie de auditoría de lo que dejan, y los que vienen harán una especie de auditoría, ¿no es cierto?, de lo que están heredando. Creo que es importante, es positivo y es bueno hacer los cortes para saber qué hay y qué no hay, para que después no andemos hablando de presunciones. La realidad yo creo que es incontrastable. La realidad de ver que la economía había volado por el aire, que había un mercado imparable en el financiero, que las pymes iban cerrando, que los empleados perdían sus puestos de trabajo, que el salario y el dinero cada día alcanzaba menos, creo que han sido los factores clave para determinar un resultado electoral en este domingo. Y eso es lo que hay que remontar y ver, y no creo que es una sola medida la que va a dar la solución a todo esto, sino que es, por un lado, un conjunto de medidas basado en una confianza y esperanza en un nuevo gobierno. Y es por eso que creo que, más allá de algunas expresiones que pueden ser un poquito más suaves o un poquito más fuertes, en un momento de muchísima euforia, creo que hay que tomarlo
a las que vienen en el paso de los días, del tiempo, con la responsabilidad de afrontar un nuevo gobierno, lo que va a hacer que vaya a ir dando el norte y la orientación. Evidentemente van a ser modelos de trabajo distintos y eso, bueno, se irán evaluando las posibilidades y las cosas. Pero yo creo que el encuentro, los consensos, las estrategias, el Congreso de la Nación, cuando decíamos en las entrevistas que hacíamos que iba a ser el centro de los grandes consensos políticos de gobierno, naturalmente a la luz de los números de cómo han quedado distribuidos en todo el país, las bancas de legisladores, diputados y senadores nacionales, habla a la clara de esa paridad y de la necesidad de los consensos. Yo creo que se viene una etapa importante en eso. En esa línea, con lo que decís, las fotos quieren decir mucho, porque te van marcando un panorama de la tendencia, podemos hablar de la tendencia. Y las buenas relaciones entre la clase política, que es justamente lo que estás diciendo. Ya está la foto de Macri con Alberto Fernández. No me parece un hecho menor, ¿no? Porque para el consenso es necesario hablar y ponerse de acuerdo. De eso estamos hablando, Lichi, creo que en esa línea es lo que estás diciendo. Pero a ver, pero es más, pero ponerse de acuerdo en determinadas acciones sin pensar lo mismo, porque tenemos que tener y entender que si pensáramos todo lo mismo habría un partido único. Entonces, como tenemos diferencias, distintos criterios, distintos puntos de vista, lo importante es generar las posibilidades de que un gobierno pueda llevar adelante sus políticas. A ver, a Macri más de una vez hubo legisladores de distintos puntos del país que en muchas medidas económicas lo apoyaron para que pudiera llevar adelante su plan de gobierno, ¿sí? No significando un pleno convencimiento de lo que él pedía, pero en definitiva no privándole la oportunidad de gobernar. Entonces, yo creo que es eso lo que se viene en esta etapa, de lograr determinados consensos básicos que van a permitir algún trabajo ordenado y dar la oportunidad a las nuevas autoridades que ejecuten su programa de gobierno. Ya después vendrán los tiempos de endurecer posiciones si es necesario, pero es algo que yo creo que tenemos que ir trabajando nosotros en esta etapa que viene, los argentinos todos, y hay que tener una plena claridad, que yo creo que la Argentina de hoy necesita imperiosamente la responsabilidad de toda la dirigencia política para estar a la altura de las circunstancias y entender la etapa que viene, el mensaje de las urnas, que hay que ser absolutamente respetuoso del mismo, y cada uno analizar su realidad, su contexto, y de qué manera puede ir contribuyendo. Yo tengo mucha expectativa, como la tenemos cada vez que hay una elección y empiezan nuevas gestiones, que esta traiga los buenos resultados que todos esperamos que traiga, porque es para el bien de todos los argentinos. Lichi, recién estamos hablando más que todo hacia adentro, y cuando te tocaba el tema de la nueva directora del Fondo Monetario Internacional es hacia adentro y hacia afuera. Ahora más cerquita, acá con Brasil, Bolsonaro se lamentó el triunfo de Alberto Fernández, no lo va a felicitar, dijo que Argentina eligió mal. ¿Cómo repercute eso a nivel internacional que compite Argentina con Brasil en términos económicos, con cuestiones de los mercados internacionales, en cuanto al tema de las reformas, han hecho reformas laborales, tributarias y demás, que teóricamente los hacen más competitivos a nivel mundo, ¿no es cierto? En esa línea, ¿cómo crees que puede repercutir? Si bien, obviamente, siempre entendiendo que estamos en el día después. Obviamente, como ha pasado el tiempo, se puede hacer otras lecturas, pero para no dejar afuera esto, que es un país que está tan cerca nuestro. Bolsonaro
jugaba una partida política desde Brasil en favor de Mauricio Macri. Pero en definitiva, Bolsonaro es un desbocado en un montón de expresiones de modo permanente. A Bolsonaro lo conocemos teniendo posiciones xenófobas, posiciones despreciables hacia la mujer, más de una vez cuando él era el año anterior a ser electo presidente de Brasil. Entonces él tiene esas posiciones desenfrenadas que después sabemos del poder real que tiene un establishment económico que lleva adelante la parte productiva de Brasil, que es el poder que rodea a San Pablo en Brasil, y que ese establishment no le va a permitir de ninguna manera una ruptura ni ninguna barbarie que pretenda hacer o una cuestión caprichosa con Argentina. Tal vez son los últimos gestos que tira, diciendo algunas cosas desafortunadas, pero la realidad inconstatable de dos países hermanos como Argentina y Brasil, la historia y el tiempo va a pasar por encima alguna tontería dicha desafortunada por un presidente. Yo creo que en el momento de las pasiones a veces se dicen algunas cosas que con el paso de los días, con la serenidad de los hechos, el paso del tiempo, esto hace a que se encauce de manera natural y normal. Argentina y Brasil han sido socios comerciales, económicos y regionales estratégicos desde hace mucho tiempo, y eso va a trascender algunos caprichitos. Perfecto, me gustó cómo minimizaste. Lichi, para ir cerrando, porque quedarían muchísimas cosas para poder charlar y es un gusto siempre, pero Macri se propuso lograr un balotaje. Ya sé lo que opinás porque lo hemos estado hablando, como decíamos al principio, pero estos números, la verdad que hacen una polarización y lo posicionan como una figura o un partido muy fuerte a Juntos por el Cambio, ¿no? Del otro lado, la primera fuerza opositora. Sí. ¿Macri va a seguir siendo un líder o cómo pensás que esto va a seguir? Vos que tenés tantos años en la política, ¿cómo lo ves que es una pregunta que está latente? ¿Qué va a pasar con Macri si como líder va a tener continuidad en el tiempo o puede haber otras figuras como por ejemplo María Eugenia Vidal que lo hagan deslucir a medida que vaya pasando el tiempo, o por ejemplo Rodríguez Larreta, en fin, otras figuras que puedan superponerse con el correr del tiempo hoy? ¿Qué te parece? Bueno, a mí lo que me parece que en definitiva es lo que yo, off the record, no lo dije al aire por cuestiones de respeto a la otra fuerza política, pero off the record te había dicho, todas las marchas, todo lo que hacía Macri no era para dar vuelta de elección, sino era para consolidar su voto, que es lo que pasó. Él sabía perfectamente que no había ninguna manera de ir a segunda vuelta, pero en definitiva lo hizo como para consolidar, hizo lo que tenía que hacer, él como candidato. Eso está perfecto, ¿me entendés? A sus seguidores generarle la ilusión de que podían dar vuelta una elección. Algo imposible, pero que en la estrategia electoral estaba bien que lo hiciera, yo lo felicito en eso, porque era la manera que él tenía que consolidar a sus votantes y a su voto, para quedar posicionado en el lugar que queda posicionado dentro de lo que es la interna de Cambiemos. Vaya a saber en el futuro, en la interna de Cambiemos, en el desandar del tiempo, en el rol que ocupe o no un partido centenario como la Unión Cívica Radical dentro de ese esquema político. Entonces, bueno, hay distintos roles que van a tener que ir compensándose, nuevos jugadores y nuevos actores como Larreta, que con la responsabilidad de gobierno va a tener una pantalla visible muy importante, y después también ver cuando vaya pasando la zaranda del tiempo y que quede a la luz concretamente lo que muchas veces no se visibilizó de qué herencia real están dejados, tanto sea Vidal en provincia de Buenos Aires como Macri en el país. Eso los puede fortalecer como los puede debilitar. Entonces, en ese sentido, creo que depende más de ellos que del resto del futuro. Y todas estas cosas, a ver, también está lo que significa o no la gestión de Alberto Fernández. ¿Entendés? Claro. O sea, Macri trazaron una estrategia desde el día que ganaron en demonizar la gestión kirchnerista.
Entonces fue una estrategia trazada durante 4 años, pero el fracaso propio en la economía hizo que Cristina volviese a tener un poder político importante, más allá de que es vicepresidenta, pero es una pata importante del armado de Alberto Fernández. Entonces, todos sabemos que es un país presidencialista la Argentina y que Alberto Fernández va a ser el que va a conducir el tema, y yo creo que la que se va a ubicar de manera inteligente en ese escenario seguro va a ser la expresidenta, porque ella misma me parece una persona que tiene claro ese tipo de situaciones y roles, de la misma forma que tuvo clara la visión política de decir: yo no puedo ganar las elecciones, pero sí puedo potenciar un candidato para ganar las elecciones, y lo hizo. Visión que no tuvo Mauricio en su momento. Entonces, bueno, a esas cosas hay que saberlas interpretar, leer, de las capacidades políticas de las personas. Entonces, es en ese sentido que también, a ver, va a haber resurrecciones o no del esquema de Mauricio Macri, muy atado a los éxitos o no de la gestión de Alberto en los próximos 4 años. Esto es así. Lichi, la ultimísima. ¿Qué opinas de las encuestadoras? Que se les hace muy difícil, con las técnicas de encuestar que tienen hoy, utilizan determinadas mecánicas que a veces una encuesta, si es muy cuerpo a cuerpo, caminando la calle, son muy, pero muy costosas. Entonces terminan haciendo encuestas más económicas. Y así le erran también, ¿me entendés? Con los teléfonos. Muchas veces hacen encuestas telefónicas, los teléfonos fijos que ya no lo usan a nadie, ¿me entendés? Entonces, en definitiva, entonces ahí es donde empieza a haber alguna serie de dificultades. Y después también está lo que se denomina el voto vergüenza. El voto vergüenza es aquella persona que no quiere confesar a quién va a votar, pero lo tiene definido y esa persona dice: estoy indeciso. Mentira, no está indeciso, ya sabe bien a quién va a votar. Lo que pasa es que no se lo quiere decir a un desconocido, nada más que eso. Claro. Entonces, ahí es donde se empieza, y ahí es donde las consultoras empiezan a hacer proyecciones de indecisos. Que los tipos no están indecisos, ya saben, nada más que no se lo dicen a ellos. Claro, entonces, los márgenes de error son cada vez más grandes, los márgenes de error. Estaban dando 52, 33, exactamente. Ya no, pues se puede más esto. Exactamente, porque justamente también en un país de tantos millones de votantes, creer que con 5.000 muestras vos podés determinar lo que piensan 20, 30 millones es un poco complejo. Entonces ahí está el tema. Si vos tenés que hacer, a ver, vamos a hacer un ejemplo de Armando, para hablar de algo nuestro. Una cosa es que vos hagas una encuesta casa por casa, digamos, bien profunda, donde a lo mejor levantaste 700 muestras para hacer una bien grande, bien profunda, que con 400, 500 ya es importante. Pero ponele, si no, yo quiero una más profunda todavía, 700 muestras. Es distinto a que te hagan una telefónica desde Córdoba, con 150 muestras. Entonces, el análisis profundo para tratar de dilucidar el pensamiento de ese encuestado, ¿no?, a través de otras preguntas para tratar de deducir para qué lado va, y es un trabajo mucho más complejo, más caro, más profundo, que a veces no están dispuestos a ser pagados. Entonces, en ese sentido, se manejan con encuestas más o menos, y ese más o menos erran por 10 puntos, 15 puntos. Hacen papelones. Gracias, Lichi, muy amable, te quiero agradecer. No. En serio. Abrazo grande, querida amiga, y un gusto, y estamos en contacto. Buena estrella, Lichi, gracias. Gracias, igual, chao. Informate, analizá, reflexioná y compartí con nosotros el ciclo de entrevistas de carácter político Tiempo X, periodismo en mayúsculas. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, por la 95.3 Tiempo X FM.